Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Veo que ya están llegando más gente. Bueno, vamos comenzando. Eh, Dado que ya son 7:20 pasada, eh, vamos a ir viendo la presentación del día de hoy, de la segunda clase, concretamente. Bien, el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes es 21 de septiembre, o sea que el próximo lunes no tendríamos clases. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Sí, 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 profe. profe. Bueno, perfecto. Voy a sacar la cámara para no tener tanto ancho de banda, total, ya me conocen. Bien, ¿están viendo la presentación entonces ahí? Con la segunda parte de este módulo. Sí. Un momento que llega alguien. Alguien más, cada vez que viene alguien tengo que parar para darle el acceso. Probablemente siga llegando gente. Somos 64. Bien, pero vamos comenzando. Eh, en la clase de hoy, después le voy a actualizar el PowerPoint, no sé si lo vieron, que ya está subido, pero se los voy a actualizar porque le agregué esto que le estoy mostrando ahora porque me parecía que quedaba un poco descolgado con lo que venía. Y vamos a empezar a hablar de la cuestión administrativa de la organización, de cuáles son las habilidades necesarias para un administrador, quiénes son los administradores, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los aspectos administrativos comunes a todas las organizaciones? ¿No? Para tener alguna introducción a este tema en general. Por un lado, los objetivos. Las organizaciones tienen sus propios objetivos, no existen para sí mismas, sino que es el medio para alcanzar los objetivos, ¿no? La organización se estructura como un medio para alcanzar los objetivos que se plantean. Eh, si no se define, ya hablamos la semana pasada de los objetivos y de las características que tenía que tener, y un poco, bueno, el múltiple choice tenía que ver con eso. Digo, si no se definen claramente los objetivos de la organización, no se va a poder evaluar los resultados, ni la eficacia, ni la eficiencia que se plantea alcanzar la organización. Respecto a la administración, las organizaciones difieren en los objetivos y propósitos que cada organización se plantea, ¿no? Su meta, su visión, etcétera. Cada uno tiene sus propósitos, sus objetivos. Pero tienen una semejanza, y esa semejanza está en la administración de la organización. Tienen que tener necesariamente una estructura determinada, que ahora hoy vamos a empezar a hablar de eso, sobre cuál es la estructura que necesita la organización. Eh, Tiene que ver con las tareas y con la delegación de responsabilidades, etcétera, dentro de la organización. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con los principios de la administración, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿no? Unos principios de administración generales y adecuados eh, a un determinado contexto, a una determinada situación contextual en la cual la organización tiene que desenvolverse. Ahora vamos a ver cuáles son esos principios generales que rigen a las organizaciones, que son comunes con el tema de administración a todas las organizaciones independientemente de los objetivos y de los propósitos. Y por último, el tema del desempeño individual, ¿no? Que es la eficacia del personal que trabaja en la organización.
porque son las personas las que hacen, las que deciden y las que planifican. Las organizaciones, como dice acá, son ficciones legales. No sé si leyeron ese documento que les dejé, que decía que es una organización y que había una parte que, de Harari, y él hacía referencia a eso, ¿no? Que las organizaciones per se no definen nada, no deciden nada, no planifican nada. Las organizaciones van a actuar y van a funcionar en la medida que sus gerentes, sus administradores, su personal actúe en consecuencia. ¿Está bien? Si alguien quiere hacer alguna aclaración o me quiere preguntar algo, abre el micrófono y me pregunta. Yo el chat no lo estoy viendo, o sea que si escriben algo en el chat, no lo estoy viendo. Así que abran el micrófono y me preguntan. Ah, una cosa que no me acordé, pero la voy a hacer ya, que es ponerlo a grabar. ¿Todos están de acuerdo? Voy a poner a grabar la, la presentación, así Sí, estamos de acuerdo. así se la subo. Bueno, me quedó esta primera parte de objetivos y de los aspectos comunes de la organización. Objetivos con respecto a la administración y con respecto al desempeño individual. Entonces, ¿cuáles son esos principios básicos que decíamos? ¿Cuáles son los principios básicos de la organización? De la teoría neoclásica, pero no importa. Son los principios básicos que vienen rigiendo y que se han ido quedando en la teoría de la organización. El primero tiene que ver con la división del trabajo. ¿Qué quiere decir la división del trabajo? Es descomponer un proceso complejo en una serie de pequeñas tareas. Esa división, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, puede ser una división de las actividades en forma horizontal o vertical. Lo más común y fácil de entenderlo y de verlo es un proceso de fabricación, por ejemplo, de un proceso productivo, de fabricar cualquier producto, desde una primera tarea que puede ser la preparación de los materiales, el corte en general, otro proceso, otra actividad que puede ser el soldado o el armado de determinadas piezas, un proceso de pintado, proceso final de finalización, de terminación del producto, de empaque, etc. Entonces estoy haciendo una división del trabajo y cada uno se encarga de hacer alguna pequeña parte. Esto apareció con el taylorismo, con la producción en serie, la producción en masa, a partir de, o mucho tiempo después en realidad, de la revolución industrial o de la primera revolución industrial, en la forma de organizar la fábrica. Y esa división de trabajo también tiene que ver con una división también horizontal, que tiene que ver con las responsabilidades de dirección y del tercer principio, ¿no? Va a aparecer después del tercer principio, no me quiero adelantar. Pero hay una división del trabajo tanto horizontal como vertical. La división horizontal tiene que ver con alguien que dirige o planifica o da órdenes de lo que tiene que hacer y otro ejecuta esa tarea. Eso sería una división vertical, perdón, una división vertical, y la división horizontal tiene que ver con este proceso, cómo se va agregando valor desde los materiales a tener el producto final en la cadena de agregado de valor de un proceso productivo. Esa división del trabajo, ese primer principio de división del trabajo, da origen al segundo principio, que es el principio de la especialización. Porque si tengo las tareas divididas en especialistas, tengo las tareas que están divididas, cada una de esas tareas, en definitiva, la realiza alguien que está especializado para hacer esa tarea. La persona, por ejemplo, que está dedicada a hacer un trabajo de corte, es especialista en corte. Otro que hace trabajo de soldadura, es especialista en soldadura. Entonces, cada área, cada cargo tiene una función, una tarea específicas y especializadas. También lo podemos ver desde el punto de vista más genérico. Un gerente de ventas estará dedicado a toda el área de ventas, tendrá esa especialización respecto a las ventas. Un gerente de producción tendrá esa especialización de
hacer esas tareas de definir con los conceptos de producción. Un gerente de compras tendrá la especialización con respecto al área de compras. En fin, aún puede haber un área de finanzas, etc. Cada parte, cada división de trabajo, en definitiva, genera determinados especialistas. Y como consecuencia precisamente de estas dos primeras, de esta división del trabajo y que aparece la especialización, aparece este tercer principio de jerarquía, o que se conoce como principio escalar, que es, como dice ahí la definición, el desdoblamiento de la función del mando, con el fin de dirigir las actividades para que se cumplan en determinada armonía. Y ahí surge lo que se conoce como la cadena de mandos. Aparece, si ustedes habrán visto alguna vez un organigrama en donde aparece un presidente de la compañía, un gerente general de la empresa. Ese gerente general o ese presidente de la compañía desdobla su función de mando en un gerente de compras, actividades básicas, ¿no? Que generalmente está en todas las organizaciones, un gerente de compras, un gerente de producción y un gerente de ventas. Y a su vez, cada uno de estos gerentes desdoblará su función de mando, irá distribuyendo responsabilidades en otros jefes o en otras personas. Un gerente de ventas, por ejemplo, si tiene diferentes sucursales en distintas partes de la ciudad o del país o del mundo, tendrá su jefe o su gerente responsable de cada una de esas sucursales en cada uno de esos lugares, que estarán a cargo de ese gerente general de ventas, por ejemplo, de sucursales, como quieran llamarlo. Y a partir de esa también, de este principio escalar, o este desdoblamiento de la función de mando, donde una persona tiene que controlar, dirigir, verificar las actividades que hagan las personas a su cargo, aparece el cuarto principio, que es la amplitud de control o la extensión del mando, que es la cantidad de personas dependientes de un jefe, de un gerente, ¿no? Que un superior, como dice acá, puede supervisar de una manera eficaz y efectiva. Entonces, si un jefe tiene muchas personas a su cargo, se dice que tiene una amplitud de mando o una extensión de mando muy amplia, muy grande. Cuando una persona solamente puede supervisar a un grupo muy pequeño de personas, esa amplitud de mando se hace más corta. En función de estos cuatro principios, si la amplitud de mando, la amplitud de control o la extensión del mando son pequeños, o sea que una persona solamente puede tener a su cargo pocas cantidades de personas, eso depende de algunas características o condiciones con las cuales es posible hacerlo o no. Ya vamos a ver un poquito cuándo se puede extender la amplitud de control y cuándo no. Pero si la amplitud de mando es pequeña, lo que va a ocurrir es que voy a tener muchos niveles jerárquicos y probablemente tenga una estructura organizacional con una pirámide, como se conocen las estructuras organizacionales, muy alta. Si la amplitud de mando, por el contrario, la amplitud de control, por el contrario, es muy grande, probablemente pueda tener estructuras organizacionales más achatadas, con una diferencia entre el vértice, donde estaría el presidente de la compañía, y los empleados, operarios de la parte más baja, hay una menor cantidad de jerarquías o de divisiones entre el presidente y el núcleo operativo, que ahora vamos a ver de qué se trata eso. ¿Vamos bien hasta acá? Con estos cuatro principios básicos, ¿no? de la organización. Hay otros, pero estos son los principios básicos que dan origen a toda la estructura de la organización. Y en función de todos estos conceptos que veníamos diciendo, una definición de qué es administración, que resume un poco los conceptos que venía diciendo recién, ¿no? Como dice Richard Duff.
Dice que administración significa alcanzar los objetivos de la organización de forma eficaz y eficiente en razón de la planeación, la organización, el liderazgo y el control de los recursos de la entidad. Fíjense que, bueno, habla de alcanzar los objetivos, de definir los objetivos y de poder alcanzarlo de forma eficaz y eficiente. Y los otros días hablábamos de la diferencia entre lo que es eficacia y lo que es eficiencia, que no siempre están de la mano y que son dos conceptos distintos, pero que es necesario que estén juntos. Cuando uno habla de lograr excelencia, habla de ser eficaz y eficiente. Y ahí, bueno, hay una definición de eficacia. En eficacia solo importan los resultados, es lograr el objetivo, sin importar los medios ni los recursos. En la eficiencia, podríamos decir que es la relación, u otra definición diferente a la que está acá escrita, que es la relación entre lo que se puede conseguir, o lo que se pudo conseguir, perdón, la relación entre lo que se pudo conseguir versus lo que se pudo haber conseguido. Entonces ahí puedo tener un porcentaje de eficiencia, ¿no? La eficiencia es una relación entre, por ejemplo, costos y beneficios, entre los recursos utilizados y la cantidad de productos finales obtenidos. Es cómo se hacen las cosas, tiene que ver con el método, ¿no? Es buscar la mejor manera de hacer las cosas. Cuando hablo de eficiencia es buscar la metodología más eficiente, pero eso no significa que sea eficaz. A ver, poniéndolo en términos deportivos o futbolísticos, un equipo deportivo, un equipo de fútbol puede ser eficiente desde el punto de vista de su eficacia, bueno, su eficacia no, precisamente su eficiencia en disponer de pocos recursos, y aún un equipo, no sé, que con pocos recursos puede acceder, por ejemplo, a jugar en la Primera División A. Ahora, ese equipo de fútbol probablemente, si logra ascender, un equipo de divisiones más inferiores logra ascender a la División A, puede plantearse que con ese equipo y con esos recursos que tiene disponible, lo máximo que puede alcanzar es no volver a descender. En ese sentido, uno puede decir, bueno, tiene una eficiencia determinada, con eso que tiene disponible puede alcanzar no más que eso, pero difícilmente puede ser eficaz, que es ganar campeonatos y ganar todos los partidos o la mayor cantidad de los partidos posibles para alcanzar el campeonato. Puede ser eficiente, pero no se puede ser eficaz. Y pasa lo mismo en las organizaciones. Una organización puede ser eficiente porque utiliza pocos recursos o tiene pocos costos, y con ese poquito que tiene logra una cantidad final de productos importantes, pero no es eficaz. No es eficaz en alcanzar los recursos, en lograr niveles de ventas importantes o en alcanzar volúmenes de ventas importantes, etc. O simplemente a veces no alcanza a llegar a los objetivos que se proponen. Entonces estas dos cuestiones de eficacia y eficiente siempre van de la mano, ¿no? Y la otra cuestión que ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es la planeación, qué es la organización, y liderazgo y el control de los recursos de la entidad. ¿Cuáles son las habilidades que necesita habilidades administrativas que requiere una persona, un administrador, un jefe, un gerente, un supervisor, un responsable de un área, en función de los niveles jerárquicos que ocupa en la organización? Las habilidades necesarias, las habilidades administrativas, ¿no?, que requiere, en función de estos tres habilidades para cualquier administrador, independientemente
de cualquier nivel jerárquico que ocupe en la organización. Por un lado, son habilidades técnicas, ¿no? Las habilidades técnicas son esas capacidades para poder utilizar procedimientos, métodos, técnicas, ¿no? Conocimientos de un determinado campo especializado. Por ejemplo, no sé, un jefe de un área de mantenimiento de equipamiento informático, mínimamente tendrá que tener conocimientos de las cuestiones informáticas. ¿Okay? Esas son las habilidades técnicas. Una fábrica que tiene procesos químicos necesitará como mínimo un ingeniero químico, por ejemplo, ¿no? Habilidades más duras, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, necesitará habilidades humanísticas, que son esas capacidades de discernimiento para trabajar con las personas, para poder comunicarse con su equipo de trabajo, para poder comprender las actitudes de las personas, para poder motivarlas y para aplicar un liderazgo eficaz. Y esto es lo que vamos a ver muy sintéticamente, si se quiere, pero vamos a tratar de introducir un poco todos estos temas de habilidades humanísticas en la segunda parte, en el segundo módulo de este seminario. Lo primero, las habilidades técnicas, ustedes están estudiando ingeniería, mecánica, eléctrica, electrónica, etc. Se están capacitando con estos procedimientos y con estos métodos. Y el tercero son habilidades conceptuales, ¿no? Dice en la definición, que es la capacidad de comprender la complejidad total de la organización y cómo se adapta esa organización al comportamiento de la persona dentro de aquello. El conocimiento general del negocio global, cómo inserta esa organización en el contexto en el cual tiene que competir, quiénes son sus principales competidores, quiénes son los que amenazan su actividad, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, qué quieren sus clientes, cómo lograr valor a los clientes, etc. Estas habilidades conceptuales necesarias para cualquier nivel jerárquico y cualquiera que esté en un cargo o tenga actividades administrativas, que ahora vamos a ver también quiénes son esos administrativos dentro de la organización. Fíjense una cuestión importante con respecto a estas habilidades necesarias según el nivel jerárquico. Fíjense que los niveles jerárquicos desde la alta dirección, el presidente de la compañía, el gerente, los gerentes de la área, líneas medias y supervisores de trabajo, en todos los niveles jerárquicos necesitan todas estas habilidades humanas que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Las habilidades técnicas van aumentando a medida que me voy acercando a los niveles más operativos. Un gerente general probablemente no necesite tantos conocimientos técnicos de cómo se realiza la tarea operativa que se hace en su fábrica, en su planta. Pero sí necesita con estas habilidades conceptuales, son las habilidades de conceptos abstractos que decíamos antes, y que va disminuyendo a medida que voy bajando dentro de la jerárquica. Independientemente de estas tres que atraviesa a todos, es conocer esas habilidades humanísticas, ¿no? Que tienen que ver con dirigir, motivar, comunicar, liderar equipos. Por eso es lo que vamos a ver después en la segunda parte, en el segundo módulo de este seminario. ¿Y qué es el proceso administrativo? ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir administrar? ¿Qué significa llevar adelante un proceso administrativo? Alguien debe decir algo que se imagina o que supone que es un proceso administrativo y qué conceptos tiene la administración. Y a mí se me ocurre que la metodología de trabajo de un administrador.
Bien, algo más. Para bien la cadena de trabajo. Ajá. Cómo ordenar el trabajo, la metodología y qué más. Bien, tiene que ver con eso que ustedes decían. Pero el proceso administrativo tiene, bueno, algunos autores lo definen distinto, pero básicamente tiene estas cuatro partes, estas cuatro etapas del proceso. Este es un proceso cíclico, más dinámico. Esas cuatro partes, las cuatro etapas tienen que ver con, vamos a ver bien cuáles son cada una. Una primera parte de planeación, una segunda parte de organización, una tercera de dirección y una cuarta de control. Es decir, que el proceso administrativo es cíclico porque se planifica, se organiza, se controla la ejecución de los resultados, se vuelve a aplicar, a organizar y dirigir, y nuevamente a controlar la ejecución de los resultados, entonces nuevamente ese dinamismo hace que se vuelvan a ajustar las desviaciones que se vieron a partir cuando se controla lo que se planificó en la primera parte. Y hay una interacción entre cada una de ellas. Uno arranca con la planificación, que es, vamos a ver con más detalle, básicamente la planificación es los objetivos, después hay que organizar cómo llevamos adelante, después hay que captarlo, la dirección que viene con eso, con la dirección, puede ocurrir cuando se están haciendo cada una de estas, hay una interacción directa de cada uno de ellos. Y por último aparece el control. No voy a lograr controlar aquello que no planifiqué. El control es necesario y para poder controlar tengo que planificar. No tengo posibilidad de controlar aquello que planifiqué, ni tampoco tendría sentido planificar cosas que después no voy a controlar. Entonces, estas cuatro funciones, la planeación, la organización, la dirección y el control es lo que se conoce, lo que se llama como el proceso administrativo. Bueno, acá hay algunas cuestiones de más de detalle, pero ¿qué es la planificación? Bueno, se definen metas, básicamente la misión y las metas generales. Por supuesto que eso depende en qué lugar esté planeando la organización, cuál es la responsabilidad. Si se está planificando a un nivel estratégico, a un nivel general y a largo plazo, definiré ciertas metas y ciertos objetivos generales. Estoy haciendo una planificación de actividades semanales, estaré hablando de una planificación operativa, pasando por lo que se conoce como planeación táctica, si quieren. La planificación tiene que ver con, una vez que planifique, cómo divido el trabajo, cómo asigno las tareas, qué recursos tengo, cómo estructuro la organización, quién va a hacer cada cosa, quién no, en realidad tengo que seguir asignando todavía a las personas, pero o qué habilidades tienen las personas para ocupar determinados lugares y puestos de trabajo, definir la autoridad y la responsabilidad. El tercero, que es la dirección, ya sigue acá cada una persona designada, pero fundamentalmente acá es cuando se empieza a ejecutar lo que se planificó y lo que se organizó. Acá viene la etapa de dirección, ¿no? Hay que comunicar, hay que motivar, hay que liderar, hay que orientar para que se vaya llevando adelante el trabajo que se planificó y se organizó anteriormente. Por último viene la etapa del control de lo que se planificó y se definió. En el control dice definir estándar. En realidad, cuando hablamos de definir estándar en los patrones de desempeño, eso se debería hacer en la etapa de planeación, porque acá lo que hago es controlar el estándar o el objetivo se definió acá y ver si se alcanzó o no. Pero sí, en la etapa de control habrá un monitoreo, un monitoreo del desempeño a medida que se van realizando las actividades y viendo
si se está yendo en la dirección adecuada o no. Luego evaluando el desempeño y por último aparecerá acciones correctivas y se volverá otra vez el ciclo nuevamente a planear, organizar y dirigir. Con respecto a algún detalle más, digamos, con respecto a esta primera función, ¿no? Que es la del proceso de planeación, que tiene que ver con esto de definir metas y objetivos, definir los planes estratégicos. La idea es, ya hablamos un poco ya hablamos la clase pasada, digo, de los objetivos y de las características que tenían que tener los objetivos, cómo definir un objetivo que sea verificable, alcanzable. Recuerdan esas 4 características que tenían que tener los objetivos que veíamos la clase pasada. Pero fundamentalmente el proceso de planeación es cuál es la situación presente y cómo alcanzar un futuro deseado, ¿no? Un presente es en dónde estamos y planifico para llegar a un determinado lugar en el futuro. Se puede hablar de una planificación, entonces se habla de planificación a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, etc. O sea que de una situación actual, con unos planes, quiero alcanzar estos objetivos que planifiqué en esta primera etapa. De eso se trata la etapa de planificación. Pero acá el éxito también de esta primera etapa es haber definido claramente esos objetivos que puedan ser verificables después para la etapa de control, precisamente. Lo que necesito es que sean verificables, que sean alcanzables, que tengamos los recursos para poder alcanzarlos, que sean comprensibles. Y en esa definición de esos objetivos está el éxito también de esta primera etapa de planeación. El segundo que decíamos, proceso administrativo, es el de organización, que tiene que ver con esto de dividir el trabajo y asignar tareas y hacer esta división de actividades y de tareas, que era una del primer principio de las organizaciones. Como dice acá, después de la planeación sigue esta función de organización, que consiste en la estructuración de las actividades, agrupándolas de una manera lógica y distribuir la autoridad para evitar conflictos y confusiones. Esto tiene que ver con el primer principio, que era la división de tareas, tanto horizontal como vertical. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es determinar cuáles son las actividades específicas necesarias para lograr los objetivos que se han planeado. Y acá en esa distribución o división de tareas aparece, ¿no?, el segundo principio que hablamos antes, que era la especialización. Tiene que ver con agrupar esas actividades en una determinada estructura lógica. Por lo tanto, ahí aparece lo que se conoce como los departamentos o las áreas dentro de la organización y aparece lo que se conoce como el organigrama, en definitiva, ¿no? Quién depende de quién, quiénes están en una determinada área y qué hacen cada uno o cada parte, a qué se dedica y qué actividades va a realizar cada uno de ellos y cuáles son sus objetivos. A su vez, cada uno de esos tiene sus propios objetivos. Y por último, asignar las actividades a las posiciones, a las personas específicas, ¿no? Un determinado cargo, una determinada tarea. Luego viene el tercero, que es la función de la dirección, donde se designan las personas. Decía acá, esto tiene que ver con la ejecución. La dirección es poner en acción y dinamizar a la empresa. Se refiere a las relaciones interpersonales de los gerentes y sus subordinados y el sistema de toma de decisiones. En esta etapa de dirección es en donde necesito esas habilidades humanas, esas habilidades interpersonales, ¿no? Las habilidades de poder motivar y de poder liderar equipos de trabajo. Tiene que ver con esta cuestión de saber tomar decisiones, cómo elegir la mejor alternativa para la solución de determinado problema que se van presentando dentro del marco de racionalidad y limitaciones, como dice acá, de tiempo, de economía, técnicas, políticas de organización, etc.
básicamente la etapa esta de dirección tiene que ver con esto, ¿no? Con que por supuesto esta misma, no es que acá hay una persona que hace una etapa, a ver si se entiende esto, ¿no? No es que hay una persona que planifica, otro que organiza y otro que dirige. La misma persona hace todo en su actividad de administrador. Planifica lo que va a hacer, lo organiza y lo dirige. Dependerá en qué puesto y qué nivel de decisiones o qué nivel de responsabilidad tenga en su estructura jerárquica, su nivel jerárquico, para para planificar, para organizar y para dirigir. Si es un gerente general, estará planificando estrategias a largo plazo, estará organizando la organización en su general, en toda su estructura, y estará dirigiendo la organización en general. Ahora, si es un jefe de un área de producción, de un jefe de taller, estará planificando las tareas, la cantidad de producción que se le ha ordenado que tiene que llevar adelante para la próxima semana, estará organizando las tareas que tiene que hacer para alcanzar esos objetivos y estará dirigiendo a su personal que hacen esas tareas operativas diariamente. Por eso acá, como dicen los planos estos de decisión, pueden ser estratégicos para el área, para la cumbre estratégica, en realidad, así se llama, los que están dirigiendo la organización, orientado a lo que es la visión de la organización, la misión. Un plano de decisión más administrativo que tiene que ver con las funciones de gerentes de nivel medio, administrativas, y un táctico que tiene más que ver con la cuestión de operaciones operativa. Y por último, la cuarta función tiene que ver con el control, ¿no? Dijimos que la finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello de lo que se planeó, organizó y dirigió se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. Desde el punto de vista de la definición de una eficiencia, acá mido, en definitiva, qué nivel de eficiencia alcancé, digamos, en función de lo que se planificó y lo que se obtuvo de ese proceso al final. Puedo tener una eficiencia de 50%, 70%, 100%, etc. Si tengo una eficiencia del 100%, y si los objetivos que se quieren alcanzar son esos para ser de máxima eficacia, habré alcanzado a su vez la eficacia, habré alcanzado el resultado. Entonces, ¿cuáles son esas fases del control? Primero establecer los estándares, ¿no? Tanto de cantidad, de calidad. Esto tiene que ver con la definición del objetivo, ¿no? Cómo defino ese objetivo, ese estándar, para después poder medirlo. Puede ser en cantidad, en calidad, puede ser de tiempo, puede ser de costo, en fin. No siempre, digo, es una medida de un número, no siempre es mensurable. Habrá que ver cuál es ese objetivo que se está planteando. Hay que observar el desempeño, o sea, que tiene que ver con el monitoreo de las actividades y ver si se está yendo en esa dirección. Nos espera al final del año para evaluar a un gerente, a un jefe, para ver si alcanzó los objetivos que se planificaron hace un año atrás, porque ya en ese momento probablemente las acciones correctivas no van a ser posible llevarlas adelante. Y por último se compara entre el desempeño obtenido y el estándar establecido en la primera etapa. Y por último, entonces aparecerá una acción correctiva que inicia nuevamente este proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir y controlar. Paso a un segundo tema, ahora sí vamos a entrar en el tema del diseño organizacional, pero antes de empezar a ver cuál es ese diseño organizacional, de esa estructura de la organización, les dejo un minutito si alguien me quiere preguntar algo, quiere que volvamos para atrás o algo que no se haya entendido sobre estos procesos administrativos. Si no hay dudas, seguimos adelante, pero si alguien quiere hacer algún comentario, los escucho.
Yo por mi parte está todo bien. Está todo bien, perfecto. ¿Están todos bien? ¿Están todos ahí? ¿Siguen despiertos todavía? ¿O ya se aburrieron? Sí, profe. Por mi Está parte todo también bien. está todo bien. Estamos acá en pie. Porque yo acá hablo, parece que estoy hablándole a la computadora. Bien, no los veo, no los escucho. Entonces, si hasta acá más o menos se entendió en dónde estamos, esto, bueno, lo estoy grabando, ahora sí que va a quedar grabado y además tienen la presentación en el campus. Vamos a ver un poco cómo es el diseño organizacional, cómo es esa estructura de la organización o cómo se estructura una organización. Perdón, Y acá, profe, sí, pregunto por el chat. una pregunta por el chat, no lo vi el chat. ¿Alguien hizo alguna pregunta por chat? No, si me preguntan por chat, Sí, no lo veo el chat, porque estoy viendo la presentación y el chat no lo veo. Acá entré al chat. No podía entrar por internet, dice, no sé. Bueno, se están contestando entre ustedes, por lo que veo. ¿Dónde se suben las grabaciones? Preguntan acá. Las grabaciones, les voy a dejar el link. Una vez que termine de grabar, esto se sube a un drive. Demora bastante en subirse porque quedan bastante pesadas. Y después les dejo después les voy a dejar en la plataforma el link para que ustedes puedan bajar la presentación. Bien, acá hay un dibujito que lo hace, que el autor es Mintzberg, y él define o describe de las organizaciones, describe 5 partes de las organizaciones. Y hace este dibujo, ya vamos a ver por qué este dibujo. Esto no tiene nada que ver con un organigrama. Esto no es el organigrama. Pero él define estas 5 partes que son la cumbre estratégica, ya tendrán idea de qué se trata, la línea media, el núcleo operativo, y por otro lado aparecen separados, en 2 grupos separados, tecnoestructura y staff de apoyo, que ahora voy a describir qué son cada uno de ellos. Pero antes de eso quiero mostrarles que recién hablamos del proceso administrativo y las habilidades de los administradores y cómo es ese proceso, etcétera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los administradores? ¿Quiénes son esos administradores o dónde están dentro de la organización? Por lo menos para los libros y la teoría, ¿en dónde están esos administradores? ¿Quiénes son? Son aquellos que están en lo que se conoce como tecnoestructura, los que están en línea media y los que están en staff de apoyo. Pero vamos a ver qué son cada una de estas partes, ¿no? Empiezo por abajo, por el núcleo operativo, ¿no? Ahí aparecen, como ustedes pueden ver, agentes que se dedican a las compras, operarios de máquinas, armadores, los que venden, el transportista, etcétera. No son aquellos operarios fundamentalmente que van a realizar todo el trabajo básico referido con la compra, la producción de los productos o de los servicios, aseguran los materiales y los insumos necesarios, reciben esos materiales, hacen los procesos productivos de transformación de esos materiales, esas materias primas en el producto terminado, en piezas y productos terminados, los distribuyen, los venden, etc. Básicamente, esto, el núcleo operativo, es, aunque está acá abajo, ¿no? Pero es el corazón de la organización. Si no estuviesen estos, que son los que, si estos paran, la organización no funciona, queda totalmente parada, no se hace nada. Todos estos podrán, ahora vamos a ver qué hacen, planificarán, tomarán decisiones, etcétera, pero si estos no ejecutan las tareas, la organización no funciona. Por eso es tal vez la parte fundamental de la organización. Y generalmente donde hay mayor cantidad de personal, por supuesto. Y la cumbre estratégica, fíjense que acá arriba de todo, en el vértice superior de esa pirámide, está el presidente o el directorio con su comité ejecutivo, con su staff de
personal de ayuda, de apoyo a ese gerente o presidente o director general, con sus asistentes, etcétera, que puede estar, depende de la estructura, de la forma jurídica que tenga, si es una sociedad anónima, si es una SRL, etcétera. Realmente acá es lo que se conoce, que aquí está el CEO, ¿no?, de la compañía. El director general o el presidente de la compañía y su comité ejecutivo comité ejecutivo de dirección, ¿no?, que son los que básicamente estos se encargan de formular la estrategia de la organización, la estrategia a largo plazo. Acá se define la misión, la visión, se define la cuestión más importante, el papel más importante de la organización, ¿no? Necesitan una perspectiva más amplia. Son aquellos que tienen esas necesidad de tener esas habilidades conceptuales que decíamos antes fundamentalmente, además de las habilidades humanísticas. Pero acá necesitan tener un conocimiento global de la actividad, del negocio en el cual se tiene que desarrollar esa empresa, esa organización. Y entre la cumbre estratégica y el núcleo operativo está lo que se denomina línea media, que son los que en esa cadena de mando van distribuyendo los objetivos, las planificaciones estratégicas, las decisiones que se han tomado para ir ejecutándose, o esa línea de mando, ir distribuyéndose en esa cadena de mandos desde gerentes o vicepresidentes, a gerentes de área, a gerentes de plantas o de gerentes regionales de venta, etcétera, hasta capataces o jefes de áreas, hasta llegar finalmente a quienes son los que ejecutan esas tareas operativas. La cantidad de líneas medias que puede haber acá dependerá de eso que decíamos antes, de la amplitud de mando, ¿no? Si un gerente tiene a su cargo muchas personas a su cargo, probablemente las líneas necesarias acá sean menores, y si un gerente tiene una amplitud de mando más corta, probablemente las líneas en el medio, las líneas medias sean mayores. Por lo tanto, tendré una pirámides más alargadas. ¿Se entiende esto que le estoy diciendo? No tengo acá un dibujito de eso, de las pirámides, pero va a haber más líneas medias dependiendo de la cantidad de personas que puede supervisar un gerente o un supervisor o alguien que está aquí en esta línea media. Esto es básicamente lo que tienen todas las organizaciones: un gerente general, gerentes de divisiones, de áreas y operativos, y área operativa. Pero aparecen otros dos separados, que están separados porque precisamente no están en esa cadena de mandos. Estos que están a los costados, que acá le llamamos tecnoestructura por un lado y staff de apoyo por otro, no están dentro de la línea decisoria, por lo menos en teoría, no están en la línea decisoria. Estos son personas que aconsejan, pero que no tienen la decisión final. Las aconsejan a otros, ¿no?, básicamente, pero no tienen el poder de tomar la decisión final, de la responsabilidad de llevar adelante y de ejecutar las tareas. Pero ¿quiénes son estas dos áreas que Wissler define como otras dos partes más de las organizaciones? Por un lado está la tecnoestructura. La tecnoestructura son aquellos analistas que diseñan y planifican las actividades que tienen que hacer todos los otros. Digamos, establecen los objetivos, establecen los procesos productivos, establecen las normas de calidad, establecen los procedimientos, tanto procedimientos administrativos como procedimientos o procesos productivos, y hacen área de control también, ¿no? Y a veces también tienen áreas de planificación estratégica de la organización, tienen funciones de capacitar a las personas que tienen que cumplir una determinada tarea.
y hacen todas estas tareas que tienen que ver con, se llama investigación operativa, programación de la producción, estudio del trabajo, que es básicamente las tareas que se estudian en lo que se conoce como el ingeniero industrial, ¿no? Básicamente la tecnoestructura es donde está el métier o la actividad que hace el ingeniero industrial, ¿no? Que es esa tarea de hacer más eficiente a la organización. Precisamente acá como se define un proceso productivo, tratándolo de hacerlo de la manera más eficientemente posible, de que ese sistema productivo funcione de una manera más eficiente. Entonces acá aparecen analistas de estudio del trabajo, es decir, son aquellas personas que analizan cómo se tiene que hacer una tarea y definen qué movimientos se tienen que hacer, estandarizan los procedimientos. Hay analistas de planeamiento y de control de la producción, ingenieros de control de calidad, de programadores de la producción, etc. Y por último aparece el staff de apoyo, que son todas aquellas tareas que la organización por ahí necesita para poder desarrollarse o desenvolverse. Son empleados de la organización, no es que son terceros, no es que son proveedores. Son parte de la organización, pero que están en un área, por ejemplo, un consejo legal. Puede haber un área legal de la organización que asesore a los gerentes o al presidente de la compañía en cuestiones legales, un abogado concretamente. Áreas de relaciones públicas, si hay que recibir visitantes, etcétera, relaciones industriales. También áreas de investigación y desarrollo, si hay algún área que investiga nuevos productos para el mercado, qué está demandando el mercado, qué es lo que quieren los clientes y cómo investigar y desarrollar un nuevo producto, un área de investigación dentro de la organización, están acá en lo que se conoce como un staff de apoyo. Bueno, acá aparecen otros nombres, ¿no? Evaluación, nómina de pago, recepción. Pero tiene que ver puede haber un área de cafetería, dice acá, puede ser un área de comedor o de enfermería. Si es que la organización necesita tener un médico o enfermeros, si hay alguien que sufre un accidente para poder asistirlo rápidamente. Y a veces hay organizaciones también que tienen un área un sector de almuerzo para que el personal pueda almorzar y sigue trabajando después, entonces se les da de comer en planta. Todas esas tareas que no son propias del objetivo que se quiere alcanzar, pero se necesitan como un apoyo, están en lo que se conoce con esto de staff de apoyo. Entonces, lo que hacen es administrar apoyo por fuera del flujo de trabajo operacional, de trabajo operativo. Y una definición más, digamos, a estos, tanto los de tecnoestructura como a los de staff de apoyo, como a los del núcleo operativo, se los denomina como no gerentes. Todos los demás son gerentes dentro de la organización. Digo esto dentro de la bibliografía, generalmente, cuando se refiere a gerentes, se refiere a personal que está en la cumbre estratégica o en la línea media. Y todos los demás son no gerentes. ¿Por qué son no gerentes? Y porque estos aconsejan pero no deciden, tanto de la tecnoestructura como el staff de apoyo, y estos claramente son no gerentes porque estos ejecutan tareas que otros han definido. Se le llama gerente a quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones y que se ejecute y que se verifique esa tarea. Le van a cargar la responsabilidad por no alcanzar el objetivo que se le ha asignado. Ahora, y todos estos son administradores. Estos no administran, estos ejecutan. Todos el resto son, como decía antes, administradores. Y tienen que tener esas habilidades técnicas, humanísticas y conceptuales dependiendo
en qué puesto está dentro de toda esta estructura jerárquica, ¿no? Recuerden que estos que están acá arriba tenían que tener mayor cantidad de habilidades conceptuales, mientras que nos vamos hacia abajo tenían que tener mayores habilidades técnicas, y todos tenían que tener las mismas habilidades humanas. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de los no gerentes de la izquierda, el de la derecha era staff de apoyo y el de la Staff de izquierda. apoyo, ¿Y el de la izquierda? tecnoestructura. ¿Cómo? Tecnoestructura. Tecnoestructura a la izquierda, no importa, a la izquierda o a la derecha, pero tecnoestructura son los que hacen las estandarizaciones, el diseño de los procedimientos y de los procesos, y el staff de apoyo es eso, un apoyo a las tareas que hacen los demás. Dependerá del tipo de organización, algunas, todas tendrán esto, ¿no? Cumbre estratégica, línea media y núcleo operativo. Pero algunas tendrán una tecnoestructura importante o no, dependiendo, generalmente si es una empresa manufacturera que fabrica productos en serie, una producción en masa, seguramente tendrá lo que se conoce como tecnoestructura. Y staff de apoyo dependerá de la organización. Hay algunas que necesitan más staff de apoyo y otras no, dependerá del tamaño de la organización y a qué se dedique. Y otras organizaciones que tienen otro tipo de tareas, a lo mejor no tan estandarizadas o que no necesitan estandarizar esas tareas, probablemente no tengan un área de tecnoestructura. No sé, puede ser lo que se conoce como una organización profesional o de profesionales, como puede ser un hospital, por ejemplo, o como puede ser un bufete de abogados, donde ahí no hay que estandarizar el procedimiento, el proceso. En un hospital no le puedo estandarizar la actividad que tiene que hacer un médico, ¿no? Los médicos están en el núcleo operativo en ese caso. Entonces no necesito tecnoestructura. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ya tenemos que cortar porque se nos termina el tiempo. Vamos a tener que seguir la próxima clase. El próximo lunes es feriado para ustedes, ¿verdad? No vamos a dar clase el 21 de marzo, el 21 de septiembre, que es el Día del Estudiante. Bueno, les escucho si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Pero vamos, esto lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿no? Con respecto al diseño de las estructuras, cuáles son esos parámetros de diseño, lo que hay que dice. Cuando hablamos de diseñar una estructura organizacional, estamos hablando de esto, ¿no? De la división del trabajo y la especialización de la tarea, que eran las dos primeras principios básicos de la organización. Hay que definir cómo se coordinan esas tareas porque las tengo divididas y tengo los especialistas, pero tengo que coordinarlas para que toda la organización funcione como un sistema, en realidad, coordinado. Vamos a ver qué es la formalización del comportamiento, vamos a ver qué es la departamentalización, es decir, cómo agrupo esas tareas, esas actividades, dependiendo de algunos criterios, algunas bases de agrupamiento. ¿Cómo son los sistemas de planeamiento y control? Esto no voy a referir a esto en este seminario, ni tampoco cuáles son los dispositivos de enlace, pero son cuestiones que tienen que ver con esos parámetros de diseño. Y vamos a hablar algo de esto, ¿no? De cómo es la centralización o descentralización en la toma de decisiones, cómo distribuyo esas tomas de decisiones dentro de esa estructura organizacional, quiénes tienen poder para tomar decisiones o no, o está concentrada o está desconcentrada, a eso se refiere, en una persona o en muchas personas las tomas de decisiones. En definitiva, ¿para qué hago esta? ¿Cuál es el objetivo de este diseño organizacional? El objetivo del diseño de la organización es que el grupo de personas que la componen puedan desarrollar sus tareas de una manera más eficiente y eficaz, volvemos a hablar de eficiencia y eficacia, que si lo hicieran de manera individual. La idea es que eso funcione de una manera eficiente y eficaz. Para eso hacemos este diseño de la estructura organizacional. Faltan 10 minutos para las 1:30 y ustedes creo que a las 1:30 tienen
la otra clase y creo que sería bueno que ustedes puedan tener un pequeño descanso antes de comenzar el próximo seminario. Así que dejamos acá, en todo caso, yo le hice algunos pequeños cambios, se los voy a actualizar al que está ahora en la plataforma. Le subo la grabación del día de hoy, y la semana que viene, el próximo miércoles, entonces nos veríamos a la misma hora, 7:15 de la tarde, y terminamos con esto y ya en lo posible, me quedaban 2 o 3 filminas nada más. Continuamos con la tercera etapa y les voy a dejar, como siempre, unas preguntitas múltiples choice para que ustedes contesten y se autoverifiquen si se ha comprendido lo que hemos charlado el día de hoy. ¿Ok? Estamos, profe. Buenísimo, profe. Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, profe. Vamos, profe, nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos, profe, nos vemos, gracias.